Buenos días, que tengan un buen día, que el Dios Altísimo, el que está en el trono más alto de los tronos, en este día pueda abrazarlos, pueda sentir usted de que Él está con usted en este día, en este momento. Quizás usted esté pasando un problema, quizás usted tenga un vacío en su corazón, quizás en este día no tenga respuesta, quizás en este día no haya qué hacer, pero Dios es nuestra solución. Que Dios me les bendiga. En esta mañana queremos estudiar la palabra en el libro de Romanos capítulo 7, hablando bajo el tema descendencia pecaminosa. Vamos a leer en el versículo 7 del capítulo 7 de Romanos, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, de Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará
también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra es muy bonita. Bueno, toda la palabra de Dios es bonita porque es inspirada por Dios, pero estamos hablando de la genealogía del ser humano, que en nosotros existe, somos descendientes de lo pecaminoso. En nosotros, por naturaleza, Adán y Eva pecaron y por naturaleza venimos de esa descendencia pecaminosa, de esa descendencia donde hubo desobediencia, de esa descendencia donde quisieron esconderse a los ojos de Dios del error que habían cometido. Y eso es el pecado que traemos por naturaleza, lo que fue transmitido a través de nuestros primeros padres que fueron criados
allá en el Edén por nuestro mismo Dios. Hay muchas cosas en el ser humano que no las podemos entender o no las queremos entender, pero sí sabemos que hay algo en esta vida que es la que nos indica si estamos bien o estamos mal. Hay algo que es una palabra muy pequeña que se pronuncia y se dice ley. La ley es pecado, así dice en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. No, en ninguna manera. Porque por la ley hemos sabido, nos hemos dado cuenta que estamos pecando. Porque la ley señala los errores que comete el ser humano. La ley es para señalar. Y más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en nosotros codicia. Cuando hay codicia en nuestras vidas, es porque estamos viviendo sin la ley. Porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando no conocemos del Señor, estamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando ya venimos a los pies del Señor, nosotros nos damos cuenta de que todo lo inmundo que hemos sido ante los ojos de Dios, que no somos merecedores de Él, que no podemos nosotros sentirnos tan bien delante de la presencia de Dios como el profeta Isaías, que se sintió como trapos de inmundicia. Imagínense que comparado como cuando la mujer está en sus días difíciles, como sus toallas sanitarias, se sintió inmundo ante los ojos de Dios y el profeta Isaías. Así somos nosotros cuando no hemos muerto al pecado, pero en Dios hemos revivido, porque yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí. Pablo se hace aquí, si nosotros, esto es bien profundo, ¿verdad? Y no nos da el tiempo para compartirlo, ¿verdad? Públicamente. Pero Pablo decía aquí en el libro de Romanos, luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí. Es una pregunta, ¿verdad? Luego lo que es bueno vino a hacer muerte para mí, se pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley en el espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando a veces hacemos cosas que no queremos hacer y no entendemos por qué lo hacemos, si no tendríamos que hacerlo, y Pablo se hacía esa pregunta. Porque lo que hago no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y él se sentía mal ante los ojos de Dios. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El ser humano tiene una lucha interna, porque la descendencia de nosotros es pecaminosa, el pecado está allí en la carne. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hacemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra vez en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado.
Tenemos una gran lucha interna nosotros, una gran lucha, el espíritu, la carne, el cuerpo. Es una gran lucha aquí en el ser humano, pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Lo bueno es reconocer cuando fallamos. Eso es lo importante, reconocer cuando le fallamos a Dios y sentirnos miserables y decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dar gracias a Dios porque a través del Señor Jesucristo hemos podido nosotros alcanzar el perdón de Dios. Y una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender es vivir en el espíritu que mora en nosotros, que sea el Espíritu Santo. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sometiéndose a Dios, tratando de hacerlo mejor, pidiendo auxilio a Dios cuando fallamos, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, decía Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo, semejanza de carne, de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hágase una pregunta a usted, ¿anda en la carne o anda en el Espíritu? Porque fatiga de la carne es todo lo malo que se hace, pero la paz y la vida solo la encontramos en el Espíritu. ¿En qué Espíritu? En el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no vivimos no nos movemos en la carne, ya no hacemos las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Son los pecados, las cosas malas, todo lo que se hacía antes. Usted puede mencionar nombre por nombre. Imagínese que en la carne vivíamos en la idolatría, en la carne vivíamos en la mentira, en el egoísmo, en la envidia, en contiendas, en gritolería, maledicencias, con malicia, en pleitos, gritolería. ¿Qué es lo que no hace el ser humano cuando no conoce del Señor? Y aún conociendo del Señor, porque Pablo dice, él lo decía por él y yo lo digo por mí. A veces hacemos cosas que no queremos hacer y las terminamos haciendo. Una de ellas es mentir. Nosotros decimos, Señor, yo no quiero mentirte, pero a veces se dan ocasiones en las cuales nosotros caemos en ese error de dar unas mentiras que según nosotros son mentiritas piadosas, otros le llaman mentiritas blancas o rosadas, pero no, las mentiras todas son del mismo color, son negras, porque la mentira a Dios no le agrada y el padre de la mentira ya sabe cómo se llama, que es el enemigo de Dios. Pero en este día queremos hablar de nuestro Padre Celestial, el misericordioso, el justiciero, al que debemos de agradar. ¿Y cómo vamos a agradar a Él? No vivir en la carne. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo lo haremos? Sujetando a la ley de Dios. Se puede, sujetándolos a su palabra, caminando a través y en pos de Él, pidiéndole a Dios que su Espíritu more en nosotros. Que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, que seas tú el centro de mi vida, que seas tú el centro de mi corazón, que cada área que está vacía la llenes tú, porque yo quiero solamente agradarte a ti. Porque si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos
que es Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino que vivamos conforme. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir las obras de la carne, hermanos. Fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo. Hay cosas que se dan en la vida del ser humano y no fueron hechas por Dios. Son cosas que el mundo se torció sus caminos, se equivocó en su caminar, oyó palabras de gente que andaba en la carne y no le ayudó más que para guiarlo a la perdición. Porque la palabra de Dios dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué bonito es descansar en el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si Dios también, y si hijos también coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En aquel tiempo de la resurrección, donde nos encontraremos con todos nuestros seres amados que se fueron, pero se fueron confiando y creyendo en nuestro Señor Jesús. Fueron fieles a Dios y ellos están esperando ese gran día, ese día glorioso, ese día grande, y debemos anhelarlo ardientemente en nuestro corazón, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto para hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Sí, hermano? Usted está guardando el regreso del Señor, cuando Él venga a levantar su pueblo y podamos irnos con Él. Tenemos que sujetar la carne, hermano. Tenemos que vivir en el Espíritu, agradando únicamente a Dios y esperar a aquel que nadie puede ver, pero que con paciencia aguardamos su regreso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál será el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál será el propósito de Dios en mi vida? Que se cumpla lo que Él diseñó en nuestra vida y para qué fuimos diseñados. Aquel que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No, nadie nos puede acusar porque Él es el que nos justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como escrito está, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es hermosa. Aprendamos a caminar en el Espíritu. El Espíritu es el que escudriña nuestros corazones y conforme a su voluntad, Él intercede por nosotros al Padre. Él intercede por los santos que hemos sido apartados para servir únicamente a Dios. Apartados del mundo, hermanos. Ya no tengas sociedad con el mundo. Ya no hagas lo que no debes hacer. Y pídele a Dios que te ayude a poder ser valiente, a ser vencedor, porque en Él somos más que vencedores cuando nos sujetamos a Él. Sabemos que en el gran día glorioso nos encontraremos con nuestros seres amados que nos dejaron un dolor, un vacío en nuestro corazón, que dejaron luto en nuestra vida, pero hay un consuelo en nosotros que los volveremos a ver. Y nuestro consuelo es que ellos ya no sufren. Ellos están en un lugar de descanso. Ellos están en un sueño profundo donde no hay preocupación, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todo es paz, alegría. Y el día que ellos sean levantados de allí, serán juntamente arrebatados con los ángeles y seremos todos arrebatados aquí en la tierra y iremos a las bodas del Cordero y por primera vez en la vida estaremos todos en un solo lugar adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Quieres tú ser partícipe de las bodas del Cordero? Entonces, antes que todas las cosas malas sucedan en tu vida, busca del Señor, afiánzate duro del Señor y dile que te tome duro y que no te suelte para no caer. Y no juzguéis para no ser juzgado. No menosprecéis a nadie para que no sea despreciado en aquel gran día. Recuerda la palabra que siempre nos recuerda en la Santa Escritura, donde dice que el que no hizo la voluntad de Dios no será escrito en el libro de la vida, porque Dios no lo encontrará ahí, porque Él no lo tendrá escrito allí. Y entonces es necesario que nosotros, cuando demos el paso de aceptar al Señor Jesús, que lo hagamos de todo corazón, porque en el libro de Dios no hay borrones, hermano. Pueden haber debilidades en nuestra vida, pero el Señor no está borrando y anotando. No, si el primer día que tú aceptaste al Señor, lo hiciste de corazón, tu nombre está inscrito allí. Y a todos los que Dios predestinó para ser salvo, ahí están. Pero no pienses tú de que, y decir, acomodarte y conformarte y decir, no, si yo estoy entre los escogidos, el Señor me va a dar la oportunidad al último segundo. ¿Por qué no aprovechar el tiempo, amigos? ¿Por qué no aprovechar el tiempo, hermano? Y regresemos a los caminos del Señor y busquemos de Él mientras pueda ser hallado. Entre tanto, Él está muy cercano y con Él seremos mucho más que vencedores. Recuerde que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros sin merecerlo, y con Él nos dará también todas las cosas. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Somos justificados por Él, pero no podemos seguir ya pecando, ya no juguemos al cristianito, hagamos las cosas bien, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tengamos mucho cuidado, hermanas, busquemos de Dios, acerquémonos más cada día y vivamos una vida agradable a sus ojos. Al buen entendedor, pocas palabras, el que quiere oír, oiga, y el que no, pues que Dios tenga misericordia. Señor mi Dios, en esta mañana vengo dándote gracias a ti, mi Dios amado, por el privilegio que nos das de tener un nuevo día, de haber tenido un descanso y saber que estamos protegidos por ti. Sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra. Y estamos nosotros confiando de que el que alza los ojos a los cielos, de ahí vendrá nuestro socorro. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayuda, Señor, a no pecar. Ayúdanos a no criticar, a no juzgar, y que tengamos misericordia de aquellos que andan
a nuestros ojos que nosotros podemos ver que andan mal. Ayúdanos a tener misericordia y compasión por ellos y ayudarles a través de las Sagradas Escrituras. Pero no los juzguemos, ni los contaminemos, ni los critiquemos. Que seamos nosotros compasivos como tú tuviste compasión de nosotros. En este día yo te presento a ti, Señor, a cada persona en el mundo, en cada rincón del mundo, los cuatro costados del mundo, que están pasando penalidades, necesidades, aquel que ya no haya que hacer y se siente solo, siente un vacío en su corazón. Te pido, mi Dios amado, que por tu inmensa misericordia, por tu inmensa bondad y amor, pueda llenar ese corazón en este día, mi Dios. Llena ese corazón de esa madre, de ese hijo, de ese padre, de ese anciano, de ese niño, que ya no haya, Señor, a dónde ir, que este día se siente tan perdido, pero que en este día tú puedas llenar ese corazón con tu presencia, mi Dios. Dar alegría al que está enlutado, al que está triste, Señor, que cambie su lamento en gozo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en este día por tu bondades, por tu dulce misericordia. Y te presento este pueblo, Señor, que quizás algunos estén escuchando este mensaje y que ellos puedan compartirlo con aquellos que no tienen la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Que seas tú ayudando a expandir esta palabra para que no haya ninguna excusa en el ser humano de que todos podamos vivir en arrepentimiento y esperando el glorioso día de tu regreso, Señor. Guarda Israel, guarda a todos aquellos que están sufriendo penalidades, guárdalos a todos en el nombre de Jesús. En tus manos de amor, Señor, dejo estas peticiones, dejo las vidas de las familias, dejo esta sociedad, dejo los gobiernos de estos países y que seas tú trayendo paz, Señor. Que seas tú poniendo paz en la tierra, paz en los corazones. En el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén.